aleluya. Yo creo que debemos estar más felices porque la libertad es algo tan poderoso que Jesús vino a traernos libertad para los cautivos. Pero escuche esto, Dios nos creó en libertad. Y si Dios te creó en la libertad, quiere decir que la libertad no te lo da la gente, la libertad no te lo dan los gobiernos, la libertad te la da Dios porque es tu creador. Así que les damos un aplauso a todos nuestros amigos en la red. Esto es Casa del Padre desde Pachuca, Hidalgo. Qué gusto que esté con nosotros, que nos esté acompañando. Y vamos a platicar hoy un poquito de lo que es celebrar la libertad. Antes, si me permiten hacer un paréntesis, quiero agradecerle a todos los servidores que el día lunes nos acompañaron ahí en la hacienda de Fili de adoración para celebrar a los pastores esa noche mexicana. Estuvo sensacional, nos la pasamos a todo dar. ¿Cuántos sirvieron el lunes? Levante su mano de los que fueron a servir. Gracias, Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Bueno, y el día viernes fuimos a Huejutla, fuimos a llevar casi 5 toneladas de ayuda para nuestros hermanos. Fue un tiempo extraordinario. Ahí está el camión, no pudimos irnos el nuestro porque es de 3:30. Miren a los chicos ahí, estamos dándole un dulcecito a los niños, felices, estamos orando por ellos. Y bueno, fue un tiempo muy especial y yo quiero agradecerle a todos ustedes de la manera en la que hayan participado, de lo que hayan traído. Se llevó, mire ahí, se llenó un espacio muy amplio con todas las casi 5 toneladas de comida que les llevamos. Son 178 personas que están desplazadas, 42 familias. Y bueno, que pudimos hacerlo, damos gracias a Dios. Así que dese un aplauso usted mismo y di gracias que pude bendecir a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y la verdad es que ver sus caras de agradecimiento y de gozo es algo que como familia Casa del Padre nos debe de llenar de alegría y de gratitud a Dios, porque Dios nos da para poder bendecir la vida de los demás. Así que a todos los que participaron, muchísimas gracias de parte de los pastores allá. Y bueno, también nos reunimos con la alianza en una comida. Los pastores estuvimos ahí platicando con ellos, animándolos. No es fácil estar allí en la sierra, la Huasteca, mucha carencia, muchas cosas complicadas que para nosotros quizá no alcanzamos a vislumbrar bien, pero ellos siguen trabajando ahí en la sierra y en la Huasteca compartiendo el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por la noche estuvimos con el presidente de la alianza, el pastor Mario. Tuvimos una noche de milagros, Dios se manifestó de una forma poderosa y la regresamos el día de ayer muy contentos de haber cumplido con lo que Dios nos encomendó a Casa del Padre. Voltea con tu vecino y dile, órale, no sabía que habíamos sido tan bendecidos al ayudar a nuestros hermanos en Huejutla. Y bueno, pues hoy es 15 de septiembre. La verdad es que yo no sé si fue de familia o algo, pero a nosotros en casa papá y mamá nos enseñó a celebrar, pero en serio. Porque muchas veces no apreciamos lo bueno. Y como nacimos en libertad, a veces ya no apreciamos lo que tenemos. Son como nuestros hijos. Pues nacen ahí en la casa, con la cama, con la recámara, el baño, la comida, la ropa. Y de repente ya como es la casa, ya no tienen la idea de todo lo que costó en nuestras vidas poderles proveer de eso. Y lo hacemos como papás, con el amor que tenemos por ellos. Pero déjame decirte algo. Una de las cosas más valiosas del ser humano es la libertad. Y es la libertad, como les decía al inicio, porque Dios nos creó en libertad. El hombre empezó a crear sistemas de opresión de unos a otros con los distintos sistemas políticos, a través de leyes que van contrarias a las libertades muchas veces. Y empezó a generarse un caos en el mundo, y este caos es el resultado de no poder impulsar y hacer que la libertad llegue a cada uno de nosotros. Y déjame decirte que en Gálatas 5:1 hay un texto que me encanta. Dice la palabra del Señor así:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Leámoslo juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Oremos. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias por esta semana en la que vimos tu gloria, donde vimos que estás con nosotros para poder hacer tantas cosas en tu reino. Gracias porque sin ser merecedores, nosotros, Señor, por tu amor y tu misericordia podemos hacerlo. Y te damos gracias por este día tan especial que como mexicanos celebramos, esta libertad, Señor, donde dejamos de ser esclavos de una conquista y avanzamos, Señor, como nación para poder, Señor, tener esas libertades, Padre, que hoy queremos seguir teniendo. Te pedimos, Padre, que nos guardes, que esa libertad continúe en nuestras vidas y no importan los sistemas que vengan, Padre, que tu libertad esté en nosotros como tus hijos. Por eso te lo estamos pidiendo, Señor. Diga conmigo, abre mi mente, abre mi corazón y que mi espíritu esté sensible a tu Espíritu Santo, que me va a hablar y enseñar cómo vivir la vida maravillosa, extraordinaria, bendecida y próspera que tú me has dado. Yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Este texto nos habla de que nuestra libertad constantemente está siendo agredida, constantemente está siendo acechada y asediada. Normalmente el ser humano es controlador y mucha gente utiliza el poder para poder controlar. A veces es la fuerza física, a veces es una fuerza política, a veces una fuerza económica, pero a final de cuentas las personas quieren imponer, diga conmigo, imponer una libertad que no es la verdadera. Por eso Jesús nos dice a través del apóstol Pablo en el libro de Gálatas, y digan, estén firmes en la libertad, pero no en cualquier libertad. Voltea con tu vecino y dile, no en cualquier libertad. Porque la libertad puede ser un libertinaje. Y una libertad que se convierte en un libertinaje lo que hace es destruir la vida de las personas, no hacerlas libres. Entonces Dios es muy claro cuando habla en su palabra de la libertad y nos dice que debemos mantenernos firmes, pero en su libertad. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos creó libres. Desde que Dios crea al hombre, Él le dio la libertad, inclusive Él le dio algo que se llama libre albedrío, que es que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Pero a través de la historia universal tú ves como muchas naciones, muchos imperios, muchos reinos empezaron a traer esa opresión y esa esclavitud a la vida de las personas. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que la humanidad empezó a tener muchos problemas por no entender este principio de libertad. Por ahí les puse una imagen de todos nuestros héroes de la independencia y queremos reconocer, claro que sí, a Miguel Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, que él como criollo, él no era español, él nació en México. Un criollo era un español nacido en México, en la colonia, en la Nueva España, como se le llamaba, pero se dio cuenta de algo, de que el país estaba sufriendo tanto y que no podía descollar por esa esclavitud. Todo lo que México producía tenían que llevarse a España, lo que la nación daba, cada quien lo disponía por simplemente ser españoles de la manera en la que ellos lo querían hacer. Entonces un 15 de septiembre ellos son descubiertos en Querétaro, en la casa de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que era la esposa del corregidor. Abajo en el sótano estaban Allende, Aldama, platicando de cómo iba a ser. La independencia no iba a ser el 15 de septiembre. El grito de independencia iba a ser en noviembre. Pero los descubren y ahí en la corregidora, ahí hay un mosaico en la casa de la corregidora de Querétaro,
y ahí está un letrero que dice: aquí la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez dio los taconazos para avisarle a los que estaban abajo planeando la independencia que habían sido descubiertos. Entonces salen de Querétaro y salen hasta Dolores para avisarle al cura Hidalgo que habían sido descubiertos. Y entonces, como era de madrugada, tuvieron que sonar las campanas, y la cultura en aquel tiempo era que cuando se sonaba la campana era una convocatoria para que el pueblo se reuniera por alguna situación o circunstancia, algo similar a las alarmas sísmicas que hoy estamos teniendo. Entonces, ahí es donde se da ese grito y empieza ese proceso de libertad. Les decía la semana pasada, 1492 descubren América, 1519 entran a lo que es el territorio de México por Veracruz, y 1521 conquistan Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, y empieza la esclavitud para nuestro país. Tuvieron que pasar 300 años, de 1521 a 1821, para que en 300 años nosotros pudiéramos darnos cuenta que ser esclavos nunca nos iba a dejar ser una nación feliz, ni mexicanos felices. Pero quiero llevarte, después de reconocer a todos estos próceres, ahí está Aldama, ahí está Jiménez, ahí están Basolo, están tantos de estos, Morelos, Guerrero, la corregidora, todos ellos, Leona Vicario. Por eso hoy usted va por la ciudad de Pachuca y me decía mi papá: vamos a pasearnos entre los héroes de la independencia. Y nos llevaba por las calles y nos explicaba quién era cada uno de ellos. ¿Y sabe por qué es importante? Porque si nosotros recordamos esa libertad, vas a tener este principio dentro de ti que te va a ayudar a luchar por ella y mantenerlo. La esclavitud es algo que se empieza a generar en la mente. Por eso los chicos, los niños que nacían esclavos, ellos no sentían que eran esclavos. El problema es que eran pobres, no tenían propiedades, no tenían nada. Si a sus amos se les ocurría, les daban de comer. Si no, a ver cómo te las arreglas y tú come. Entonces date cuenta cómo la esclavitud siempre va a ser destructiva. Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos aprender a vencer los obstáculos que quieren quitarnos nuestra libertad. Y déjame llevarte al pueblo de Israel en el libro de Éxodo 3:18, y dice: cuando Dios le dice a Moisés que vaya a liberar al pueblo de Israel, le dice: los ancianos te harán caso, entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro, por lo tanto, déjanos ir al desierto a una distancia de 3 días de camino y ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y ahí se los puse en rojo. Sin embargo, dice Dios, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Voltea con tu vecino y dile: tienes que luchar diariamente por tu libertad. No es que celebremos el grito, no. Como mexicanos debemos estar muy pendientes, porque la libertad te la pueden quitar cuando te obligan a hacer cosas que tú no quieres, a través de leyes, a través de ideologías, a través de muchas cosas. Por eso, como mexicanos, tenemos que estar muy firmes, como decía el texto al inicio, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que lo iba a sacar de ahí, y ellos decentemente le pidieron al faraón que les diera permiso, que salieran de ahí y que en 3 días, para que se distanciaran bastante, pudieran ofrecer sacrificio y adoración a Dios en su libertad de conciencia, en su libertad de expresión, en su libertad de religión. Pero dice ahí que Dios mismo les dijo: el faraón no los va a dejar. Y hay muchos faraones en nuestras vidas que no quieren que tú y yo seamos libres. ¿Por qué?
Porque cuando tú empiezas a experimentar esa libertad que está en Cristo, empiezas a ser otra persona. Ya no te empiezan a atar las ideas, ya no te empiezan a atar las actitudes de las personas. Algo que me enseñaba mi mamita era eso. Era: hijo, tu libertad no depende de los demás. Tu libertad depende de qué le permitas a los demás que hagan sobre tu vida. Y eso se me quedó grabado desde chico. Y yo creo, familia, que sí, aquí la palabra de Dios nos dice cómo Dios es quien va a luchar por nosotros para esa libertad. Ahora, tú me preguntarás: a ver, pastor, ¿y cómo lucha Dios por mi libertad? Muy simple. El Espíritu Santo pone en ti un espíritu de libertad. Y ese espíritu de libertad te empieza a darte cuenta si tu marido te quiere tener ahí ahorcado, si la mujer quiere que tú seas mandilón, ¿sí? Ahí empieza a generarse toda esa libertad. Por eso el cristianismo es maravilloso. Déjeme decirle que es el grupo social de más crecimiento en Latinoamérica. Están espantados de cómo estamos creciendo los evangélicos. ¿Y sabe por qué? No tanto porque seamos una corriente religiosa, no, sino porque seguimos los principios de la palabra de Dios como ciudadanos y como seres humanos. Entonces viene ahí y le dice esta promesa que hoy quiero traer para tu vida de parte de Dios. Y le dice Dios a Moisés: yo sé que no te va a dejar ir, pero tú no te preocupes. Voltéale a tu vecino y dile: tú no te preocupes. Dios dice que Él se va a encargar de tu libertad. Y le puso una paliza a los egipcios que no sabían ni por dónde les estaba llegando. Las plagas, después de las plagas tuvieron que morir los primogénitos para entender que no podían coartar la libertad con la que Cristo o con la que Dios en aquel tiempo a través de ese pueblo había llevado para ser libres a Moisés. Entonces, tus obstáculos debes de analizarlos. ¿Qué te está obstaculizando? ¿Qué te han influido? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué de repente te quiere manipular y decirte cosas que no son reales? La sensación de libertad es que todos los seres humanos los tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios nos crea, nos da de su espíritu, dice que sopla hálito de vida, y así que nosotros tenemos esa parte de Dios. Como Él sopló de su espíritu, no en los animales, no en las plantas, no en los peces, solamente en los seres humanos sopló hálito de vida, le transmite esa sensación de libertad. Por eso todo el mundo, en cualquier espacio, en cualquier país, siempre estará luchando por su libertad. Porque es algo que viene implícito en la creación de Dios. Y tú y yo debemos estar muy pendientes de que esos obstáculos no vengan a coartar tu libertad, pero sobre todo que no te den la vida con la que Cristo nos hizo libres para ser victoriosos. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad? Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor al olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién quiere ser doblemente bendecido? Doblemente bendecido es bienaventurado. Esa es la traducción. Cuando escuches a alguien que dice bienaventurado, quiere decir doblemente bendecido. Pero aquí nos explica cómo, porque todos lo queremos, pero vamos a entender cómo lo vamos a traer a nuestras vidas. Y dice aquí que tiene que ser a través de la perfecta ley. Y la perfecta ley no son las constituciones de los países. La perfecta ley es la ley de Dios. Y a veces tergiversamos las ideas y pensamos que las constituciones políticas de los países tienen la perfecta ley. No es cierto. La única perfecta ley es la ley. ¿Y sabe por qué? Porque Él no hace distinción de personas. Por eso es la perfecta ley. Muchas veces cuando tenemos reuniones con personas que están en esos ámbitos, les decimos: con que los 10 mandamientos se aplicaran en todo el mundo, seríamos felices.
Pero hoy es un juego de leyes. Hoy te dan un derecho y más adelante te lo quitan. Hoy te dicen que tienes algo y al rato te lo cuartan. Y cuando vas a exigir tus derechos, todos se hacen guajes y nadie te los quiere garantizar. Entonces, por eso necesitamos cuidar nosotros como ciudadanos y en el caso como mexicanos de esta ley. ¿Para qué? Porque dice que si nosotros vivimos esa perfecta ley que es de Dios, no siendo olvidadizos, esto quiere decir que la palabra de Dios siempre esté en nuestra mente, nos va a convertir en personas doblemente bendecidas. Y luego dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Viene el apóstol y nos recuerda y nos dice, qué bueno que seamos libres. Dice, pero no lo utilices para cosas malas, porque en aras de la libertad, pues entonces yo hago lo que quiero, y como no entiendo la libertad en Cristo, esa libertad que pienso que yo ejerzo me hace esclavo del alcohol, del sexo, de las corrientes políticas, de muchas cosas que hay en nuestra vida y sin darnos cuenta, nosotros mismos nos esclavizamos. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice que nosotros debemos cuidar esa libertad y no utilizarla para cosas incorrectas. Ahora, ponga mucha atención en esto. Cuando una libertad tú la utilizas para hacer algo erróneo o equivocado, deja de ser libertad, porque ya no está utilizándose para las cosas correctas. Y muchas veces de repente pedimos a Dios que su sacrificio nos limpie y nos perdone, y ya estamos al otro día listos para pecar, si no, horas después. Debemos cuidar nuestras vidas. Esa libertad que Cristo nos dio necesita estar todo el tiempo muy presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras ideas, en nuestras decisiones. Porque tú y yo podemos, creyendo que somos libres, caer en esa esclavitud. Y hoy los sistemas de este mundo ideológicos siempre piensan que esas son libertades, cuando lo que hacen realmente es oprimir a los demás. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado de compartirles esa verdadera libertad que en Cristo Jesús es como usted y yo la tenemos. Luego viene 1 Corintios 8:9 y dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Mucha gente cuando tiene esta libertad piensa que porque tiene libertad puede hacer muchas cosas. Yo soy libre en México y puedo andar en mi coche a 180. ¿Qué tal si me impacto con alguien? Mi pseudo libertad, mi falsa libertad, para yo correr un auto a esa velocidad que tiene 110 kilómetros de permiso, puede matar a alguien más. Por eso cuando nosotros no aprendemos a utilizar esta libertad, se convierte en un libertinaje que destruye. Tengo libertad de pensamiento, de conciencia, de decisión, pero esto no obliga a que alguien acepte lo que yo quiero decir o imponerle a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas corrientes hoy lo que están haciendo es esto, ¿y qué hacen? Hacen tropezar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Quienes no entienden esa libertad, que pensando que son libres viven en una esclavitud impresionante, una esclavitud a través de vicios, a través de tantas cosas, a través de ideologías, y ellos piensan que son libres cuando realmente son esclavos, que no pueden ser felices. ¿Por qué? Porque la libertad que nosotros necesitamos es Dios nuestro creador, quien sabe qué tipo de libertad usted y yo necesitamos. Y nos dice, no se equivoquen, voltea con tu vecino y dile, no te equivoques. Tu libertad no es para hacer tropezar a los demás. Ahora, hablemos de que sí se hace. La libertad que tú tienes sí puede ayudarte a libertar a los demás. ¿Por qué? Porque si Dios te da este sentimiento, este pensamiento,
Si el Espíritu Santo te está dando esa sensación de esta libertad, no es para que la guardes, es para que le compartas a alguien más. Ese matrimonio que está pasando por una crisis, ellos necesitan ser libres y entender esa situación. Esas familias complicadas, disfuncionales, que están siendo esclavos de actitudes, pensamientos, formas de actuar, necedades, necesitan ser libres. Y esa libertad la va a traer cuando Cristo traiga libertad a su matrimonio, a su familia. ¿Qué decir de las enfermedades? Como médico les puedo decir que las enfermedades nos incapacitan, nos quitan la libertad de hacer tantas cosas. Pero si Cristo viene y en una sanidad divina, en un milagro, te sana, te trae un regalo de libertad para que tú puedas vivir la vida que Él tiene planeado para ti. Y luego dice 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Voltea con tu vecino y dile, aguas, porque tu libertad la puedes utilizar como pretexto para hacer lo malo. Fíjense cómo la Biblia tiene tanta sabiduría porque es la palabra de Dios. Mucha gente habla de libertad y los escuchamos hablar, pero hasta se les atropellan las palabras para hablar por libertad, cuando lo que están haciendo es esclavizando a la gente a través de tantas cosas. Pero dice que lo utilizan como pretexto para hacer lo malo. Y tú y yo debemos estar muy atentos si eso que ellos dicen es solamente un pretexto en el que hablan de libertad y democracia, pero solamente es para hacer lo malo. Y como familias, como cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos que estar muy atentos. Y aquí viene la recomendación. Dice que la libertad que Cristo nos dio, tenemos que compartirla como siervos de Dios. Esto quiere decir como quien sirve a Dios. ¿Cuántos de aquí servimos a Dios? Y no crean que no los pastores nada más, ¿eh? Todos fuimos llamados a servirle a Dios. Entonces, ese servicio es ayudar a la gente que salga de esa esclavitud. Ahora, Dios nos hizo libres, dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, les decía hace un momento, ¿cómo puedes mantener ese espíritu de libertad en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Cómo lo puedes mantener? Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú puedes mantener ese espíritu de libertad. La gente puede contaminar nuestro cuerpo, nuestra mente, maltratarnos, hacer muchas cosas, esclavizarnos. Pero algo que nunca la humanidad va a poder es esclavizar tu espíritu, porque tu espíritu fue dado por Dios para ti. Por eso ves cómo surgen como los insurgentes que nos dieron patria y libertad. Después viene Juárez con las leyes de reforma, después viene una revolución, porque si no fuera poco todos los trancazos que tuvimos que dar para vivir en libertad. Y muchas naciones, usted véalos hoy cómo están luchando por sus libertades. Y dice aquí que lo importante es que tú dejes que el Espíritu Santo te enseñe cuál es esa libertad. Luego dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que te dio libertad? ¿Qué es lo que hizo que cambiara ese viejo hombre y esa vieja mujer a ser alguien libre como hijo y como discípulo de Dios? La sangre de Jesucristo nos hizo libres. Por eso cada vez que tú sientas atropellada o que sientas afectada tu libertad o que estás siendo acechada, tenemos que correr a la cruz de Cristo y decirle, tu sangre preciosa me hace libre. Y decláralo. Cuando tengas una situación difícil, decía mi mami, cuando está ahí de repente le estaba maltratando un esposo a una esposa, y le dice, ¿cómo le voy a hacer, pastora Lupita? Y le dice, cuando venga tu marido a maltratarte, dile, detente, Satanás, porque yo soy una hija de Dios y estoy cubierto con la sangre preciosa. ¿Y sabes qué hacía el marido?
no sabía ni dónde meterse. ¿Por qué tenemos que aprender a ejercer nuestra libertad? Porque es la autoridad que Dios te ha dado como su hijo. ¿Por qué? Porque Él fue quien te creó en libertad. Ahora vayamos a Romanos 6:23. Dice 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo que se llama pecado, familia, mientras César pasa al piano, que te hace esclavo. Lo peor es que no te das cuenta. No te das cuenta porque son como los tacos de carnitas, bien ricos, pero es una bomba de grasa para tu corazón y para tus arterias. Entonces, el pecado es tan agradable que tú no te das cuenta que es lo que esclaviza. Y fíjate, la gente que vive en pecado piensa que está súper libre porque peca. Imagínate nada más cómo el diablo ha trabajado en la mente, tergiversando, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, para que perdamos esa percepción de lo que es libertad. Pero dice aquí que no nos olvidemos que nuestra libertad que Cristo nos dio es el pecado, el que nos la quita. Dice Romanos 6:18. Y liberados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia de Dios. ¿Sabes lo que te mantiene libre? No es la justicia solamente que dan aquí los jueces, que hoy están tan atacados, sino la justicia verdadera es la de Dios. Y le decía el rey David: oye, yo te sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, y mira cómo estamos. Y le dice Dios a David: tranquilo, con tus ojos vas a ver cómo van a caer, cómo los impíos resbalarán, mientras tú vas a tener un matrimonio fuerte, una familia unida, un trabajo próspero, algo que te bendiga, que lo que llegue te des cuenta que con eso puedes hacer muchísimo. Esa es la libertad que Cristo vino a traernos. Y termino esta mañana de libertad. Dice Lucas 4:18, hablando Jesús, recordando al profeta Isaías, y dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está la clave de tu libertad. Gracias a Dios por todos nuestros próceres de la independencia, de la reforma, de la revolución. Pero hay una libertad superior. Y esa libertad es la que Cristo quiere darte, familia. Y que hoy la podamos celebrar. No solamente la libertad que nos han dado nuestros héroes, sino esa libertad que necesitas en Cristo. Una libertad que no te dan las leyes humanas. Una libertad que no te puede traer ningún otro ser humano, aunque te quieran mucho, tus papás, tu esposo, esposa, hijos, padres. Esa libertad, el único que la puede traer a tu vida, se llama Jesús y es el Hijo de Dios. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Y leemos ese versículo de hasta abajo, Juan 8:36. Y que ahí tú puedas sentir que el Espíritu Santo está contigo, que te está hablando. Y que puedas descubrir que hay cosas en nuestra vida que nos esclavizan. Actitudes, pensamientos, rebeldía. Tantas cosas que hay en nuestra vida que no sentimos que están malas porque pensamos que es libertad. Pero la verdad es que si no viene de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, no es libertad. Y a veces somos esclavos. Acuérdense cuando les enseñamos los 4 enemigos. No es solo el diablo, no es solo el mundo,
no solo es la carne, somos nosotros mismos quienes en nuestra mente tenemos conceptos tergiversados y equivocados de libertad. Por eso Juan 8:36 nos viene y cierra esta prédica y nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias porque hoy entiendo que mi libertad no está en los conceptos humanos. La libertad no está en lo que la gente quiera o no quiera. Todos como humanos tenemos muchos defectos. Pero la libertad que tú trajiste para nosotros es la perfecta. Así que, Padre, hoy tomamos estos versículos, estas enseñanzas de tu palabra sobre nuestras vidas. Y si tú vienes y nos liberas, seremos verdaderamente libres. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo necesito que tú me hagas verdaderamente libre de pensamientos, de ideas, de actitudes que me están destruyendo mi vida, mi familia, mi trabajo, mi negocio, porque no es la libertad tuya. Alguien vino y me engañó, alguien vino y me dijo cosas que no eran correctas. Pero tu Espíritu Santo viene ahora, limpia mi mente, limpia mis ideas y empiezo a entender la verdadera libertad, que si tú me liberas, seré verdaderamente libre. Diga conmigo: Señor Jesús, yo recibo esa libertad que en la cruz del Calvario compraste para mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos para hacer nuestro grito? Muy bien, agarre mucho aire, por favor. Así que sienta que los pulmones se le ponen así como globos grandísimos. Y vamos a expresar nuestra